Shalom, miren ustedes el comentario tan, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Qué palabra usar? Léanlo ustedes, de Cristóbal Morici. Fueron siempre y serán unos mentirosos. He de decir que este señor, Cristóbal Morici, escribe bien en español, a no ser que haya usado ChatGPT. Fueron siempre y serán unos mentirosos, y por eso no los quiere nadie. Ah, ahí ya no escribe también porque le faltó algún punto, alguna coma, punto y coma. Asesinos de palestinos, y no son nada. Bueno, que le haya puesto a Serán un tilde, ya veo que no le da mucha calidad a lo que escribe. Asesinos de palestinos y no son nada. Sino nada más que felpudos de Buah, ¿por dónde empezamos con este señor Cristóbal Morici? Fueron siempre y serán unos mentirosos. Si fuera así, entonces, ¿cómo puede ser que siendo el 0,2% de la población mundial, desde hace mucho tiempo, los judíos ganadores del premio Nobel, que no es precisamente un premio entregado por judíos o sionistas, tienen una inmensa mayoría de ganadores judíos? Si somos los judíos, vaya a saber por qué maldición extraña, todos unos mentirosos siempre y siempre seremos mentirosos. ¿Cómo es posible entonces que en las ciencias, en la economía, en las artes, etcétera, haya tantos judíos prestigiosos, reconocidos, valiosos, que han creado, inventado, descubierto infinidad de medicinas, de métodos de terapia, de solución a problemas, de fórmulas para mejorar la economía de los países, que han estado influenciando positivamente en las artes y en las ciencias? Yo no entiendo, Cristóbal Morici. O usted es un pedazo de estúpido, con todo respeto para los estúpidos, o el canal mentiroso es usted. Puede ser que también sea un ignorante, entre otras cosas. Que odia a los judíos, no me queda duda. Pero cuando empezamos a rasquetear un poco, ya su primer frase, fueron siempre y serán unos mentirosos, ya vemos que cae por el propio peso de la evidencia. Seguramente, Cristóbal Morici, alguna de la tecnología que usted está usando para escribir estas difamaciones, esta degradación de su propia condición humana, este crimen de odio que debiera ser tomado por la fiscalía, pero como es tan cobarde, tan gallina, tan poca cosa, Cristóbal Morici, no es capaz de poner su cédula de identidad, su DNI o como se le diga en su país, no es capaz de decir en dónde vive, para que un fiscal se haga cargo de usted y le haga pagar las consecuencias de su crimen de odio. Tiene consecuencias esto que está haciendo Cristóbal Morici. No sé si sabía. Y lo está haciendo a través de tecnología que seguramente tiene 50% de creación judía detrás. No negocios judíos para hacer plata. Qué raro que no lo mencionó por ahí. Pero Cristóbal Morici, es hora que se arrepienta. No de pecados, porque eso ya no tiene perdón, pero sí de los crímenes que está cometiendo. No creo que le dé la entendedera como para hacerlo, pero haga, reflexione, haga un poco de terapia. Fíjese qué anda mal en su vida, qué no le está funcionando a usted como para estar rodeando todo un pueblo que aportó tanto y sigue aportando al mundo. De hecho, si usted fuera cristiano, no lo sé ni me interesa, pero su Dios y los que escribieron sus libros sagrados en un 95% son judíos. Opa, que serán, son siempre y serán mentirosos. ¿Qué cosa? Y si no es cristiano, póngale por el tonto comentario que hace los felpudos de Estados Unidos. Vamos a suponer que es ateo de una creencia comunista, porque ahora lo voy a relacionar, eso de felpudo de Estados Unidos, con las creencias comunistas. Sepa que el comunismo, por desgracia, tiene una gran influencia en la creación de judíos. Digamos, Marx, que es de descendencia judía, él en sí no era judío, pero muchos pensadores del comunismo y del socialismo, por desgracia, eran judíos, pero ellos tenían una finalidad positiva, no lo en que se convirtió el comunismo luego, esta degradación humana, este imperialismo, este odio, esta manipulación que fue y sigue siendo. ¿Será que personas que no tienen la calidad espiritual usaron las buenas ideas del socialismo para hacer desastres, como hizo Stalin, que no era judío, o Lenin, que no era judío, y todos esos comanditos de Fidel, Maduro y toda esa banda de gente que en el nombre del socialismo, que ya le digo, tiene aportes de muchos judíos muy sabios,
muy nobles en sus ideas de querer hacer progresar a la sociedad y de llevar a una estabilidad mejor a las personas, fueron mal usadas por personas mediocres, lamentables, tristes, patéticas. Creo que eran sus tíos o primos, Cristóbal Morici, porque a usted no le da ni siquiera para hacer una revolución tratando de mejorar algo. Quizás su bolsillo, o quizás viva de planes, vaya a saber. Fueron siempre y serán los mentirosos. Hemos definitivamente visto que es mentira lo que usted dice. Así que acá el único mentiroso, Cristóbal Morici. Sigamos. Morici, qué lindo apellido. Podría hacerle caso a su apellido. Por eso no los quiere nadie. Bueno, sí, nos quiere mucha gente. Sí, hay un montón de gente que por varios motivos que no vamos a analizar, no quiere a los judíos. Pero sin duda hay una gran influencia de la religión durante muchos siglos que necesitaba tener un chivo expiatorio, que eran los judíos. Luego, los malandrines de turno, estilo Adolfito, usaron a los judíos como chivo expiatorio. Es un buen pueblo el pueblo judío para usar de chivo expiatorio. ¿Por qué? Pues somos el 0,2% de la humanidad. Por mucho tiempo no estuvimos en nuestra tierra. Hoy en día seguimos muchos dispersos en el mundo. Eh, Conviene tener un chivo expiatorio para echar las culpas de las cosas y decir que siempre son y serán mentirosos, etcétera. Así que no los quiere nadie. Es su nueva mentira, porque ya lo ve ahí abajo. Si dice Felpudo Estados Unidos nos quiere. Digamos, no son solo, y tampoco es realidad, pero bueno, se contradice en su propia frase. Asesinos de palestinos. Para empezar, acá los únicos asesinos son los de Hamas y gente como usted, Cristóbal Morici, que los apoya seguramente. ¿Mueren palestinos? Sí, pobre gente, qué pena. No los terroristas, eso está bien que mueran. Los otros, que son, entre comillas, inocentes. ¿Sabe por qué mueren esos palestinos? No por los judíos, sino porque los propios palestinos se ponen en situaciones donde van a morir. Y no es lo que dijo el gran estrafalario Pepe Mujica, que Dios lo tenga en la gloria, que dijo que aquellos venezolanos que estaban matando, no me acuerdo si era Chávez o Maduro en ese momento, con las tanquetas, decía no se pongan delante de las tanquetas. No es eso. Acá es Israel, en su derecho a defenderse, en su derecho a la autodeterminación del pueblo judío, en su tierra patria, de vivir en paz, envía mensajes reiterados diciendo, oigan, terroristas, permitan que la gente inocente se vaya de los lugares donde vamos a atacarlos a ustedes, terroristas, donde son sus bases, de donde lanzan sus misiles, donde guardan sus armas y municiones. Y ustedes, terroristas, como buenos gallinas como Morichi que son, se esconden en escuelas, en hospitales, en iglesias, en mezquitas, se esconden detrás de familias, de niños, de mujeres, que no tienen nada que ver con esto, de hombres, que tampoco tienen nada que ver con esto. Ustedes, Morichi y el resto de los de Hamas, dejen en paz a la gente inocente, a esos palestinos que no le hacen daño a nadie, que incluso en su mayoría, si no estuvieran lavado su cerebro por la propaganda que Morichi y sus amigos hacen, seguramente vivirían en paz y tranquilamente junto a los israelíes. Bueno, los de Hamas y los Morichis del mundo hacen que esa gente inocente no pueda salir hacia el lugar de refugio mientras Israel se encarga, a través de sus soldados de defensa, de buscar a los terroristas para o atraparlos o matarlos o lo que haya que hacer en la guerra. No, los terroristas como Morichi y los de Hamas, etcétera, ponen a los inocentes como escudos humanos. Esto no es una mentira, se puede ver. Entonces, obvio que muere gente inocente, Morichi. ¿Por qué? Porque sus propios amos los ponen ahí como escudos de defensa. Aparte de matarlos si quieren escaparse, aparte de matar a los que creen que quieren hacer la paz con Israel. Por lo tanto, Morichi, deje de repetir la torpe y tonta mentira. Yo sé que para usted es muy difícil. No le da la entendedera. No le da el cogote para salir al aire y ver qué está pasando. Es un pobre tipo, usted, pobre Cristóbal Morichi, muy pobre. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quiere seguir repitiendo la mentira de asesinos palestinos? Hágalo. No hace nada más que afianzar la realidad. Acá el único que vive en un mundo de fantasías mentiroso, lleno de odio, es Cristóbal Morici. Y no son nada. Bueno, para no ser nada, se ha tomado el tiempo Cristóbal Morici para escribir en un poquito chiquito canal de una persona un comentario con mucho odio, con mucho desprecio, con mucho de lo que es usted, basura. Y no solamente escribirlo, sino editarlo, porque acá vemos que dice editado. O sea, lo escribió, lo publicó, se tomó el tiempo de leerlo, se tomó el tiempo de editarlo, de volver a publicarlo. Cristóbal Morici, acá el que no es nada es usted, querido señor, niñito. A ver si madura, a ver si deja de ser el pedazo
qué es usted ahora en este momento. ¿Por qué? Porque si no son nada, a la nada uno no le dedica tiempo. Y usted le está dedicando tiempo. Ya sé que su tiempo no es valioso, Morichi. Su tiempo vale menos que el de una rata en un estercolero. Vale menos que eso. Pero bueno, hágase de cuenta que es humano y que puede hacer algo útil con su vida. Si está dedicando tanto tiempo a alguien que no es nada, bueno, empieza a hacer algo útil con su vida. No se dedica a los que no son nada. O sea, Morichi, ve que usted mismo se contradice en un análisis simple, sin saber quién es usted, sin mandarle al fiscal qué es lo que debería pasar, sin estar haciendo estragos a su pobre vida, sino simplemente mostrándole con lo que escribe, que no entiende lo que habla, que se contradice, que es un pobre tonto, que Morichi no tiene nada mejor que hacer. Hágale caso a su apellido Morichi, hágale caso. Luego dice, si no, nada más que felpudo de Estados Unidos. Bueno. Tener un aliado no hace un país felpudo, para empezar, y es un buen aliado Estados Unidos, sin duda, porque provee de armas, de tecnología, de protección, es el primer país del mundo en poderío, sin dudas. Le cuento, Morichi, sé que no le importa, sé que no está viendo el video, pero le cuento, en el momento de aceptar la realidad histórica que se estaba imponiendo, que es, debe haber un Estado de Israel para el pueblo judío retornando a su patria, de la cual fue echada por el imperialismo suyo, Morichi, usted, sus felpudos, porque usted es parte de un imperio de asesinos. Entonces, Morichi, le cuento, en el 47, la Unión Soviética, junto a los Estados Unidos y a otros países, aceptaron la realidad de que tiene que haber un Estado judío en la tierra de Israel. Es una realidad histórica, un derecho histórico. Pero luego, los gobiernos que hubo en Israel eran socialistas. Y los de la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pensaban que iba a tener un aliado, una base militar y de influencias al estilo de la URSS que tenía, por ejemplo, en Cuba, la iba a tener en Israel, un punto estratégico para la URSS. Pero Israel, a pesar de que eran socialistas, eran judíos y no eran tontos, y se dieron cuenta de que hay que estar bien con la URSS, pero también con los Estados Unidos y con los otros imperios de la época, Francia e Inglaterra. Había que estar bien con ellos. Había que tratar de estar bien también con los imperios árabes y musulmanes de la zona. Por eso hubo tanto tiempo paz con Persia, hoy llamada Irán, que eran aliados con Israel, o Turquía, otro imperio de la época. Mucha paz hasta Erdogan, que está al lado del cerebro por el fanatismo. Pero mire usted qué cosa, Morichi. En un momento Israel no siguió los dictados de la Unión Soviética. Por lo tanto, ¿qué hizo la Unión Soviética? Cortar los lazos con Israel y empezar a financiar económicamente, militarmente, con estrategias militares, con espías, con influencias en la ONU, poniendo al mundo en contra de Israel. ¿Por qué? Porque les servía, ya que Israel no quiso ser su base en el Medio Oriente. La Unión Soviética iba a usar algún otro país, por ejemplo, armaron hasta los dientes a Egipto, por ejemplo. Hoy en día hacen lo mismo con el dictador tirano de Siria, por ejemplo. Así que en ese momento, allá por los años 50, se empezó a crear este disturbio entre los socialistas que amaban a Israel, los comunistas que elogiaban a Israel, que tenían a los kibutzim, eminentemente comunistas, como un paradigma de lo que ellos querían llegar en Rusia, en la Unión Soviética. Decían los kibutzim es como lo mejor del mundo, el gobierno socialista de Israel, qué gran amigo, participamos todos de estas convenciones donde se canta el internacional, etcétera. Pero el día que Israel mostró que no tenía preferencias por Estados Unidos, pero le servía tener un equilibrio, a la Unión Soviética no le sirvió, y por lo tanto echó a los morichis del mundo, o sea, a los perros rabiosos, que solamente repiten lemas sin consignas, que son ignorantes, que son estrafalariamente torpes, los echó al mundo diciendo, hay que odiar a Israel, Israel sionista, Israel no sirve, ah, el imperio, felpudos de Estados Unidos. Los morichi del mundo son gente limitada, ¿qué podemos hacer? Entonces, repiten consignas y no las analizan. Cayó el muro de Berlín, pero ya estaba esta idea de Yankees Go Home, del imperialismo yanqui, cuando había un imperialismo mucho más trágico y dramático, evidentemente, el que provenía de Rusia, y luego ahora tenemos a las colonias que están desarrollando a través de Cuba, en Venezuela hay una, en Nicaragua hay otra, quieren expandir su colonialismo soviético a través de Cuba, hoy en día, aunque no existe más la Unión Soviética. Son cosas que son demasiado complicadas para usted, Morichi. Ya sé que cuando dije la primera palabra se aburrió, pero Morichi,
Aprenda cosas, no sea tan odiador, no sea tan insulso, no sea tan torpe. Lo que me da esperanza es que como se tomó el tiempo de escribir hasta con un par de tildes, como más y serán, y el poner una mayúscula, hasta escribió Estados Unidos como correctamente, em, como se tomó el tiempo de editarlo, Morici, me da fe de que en algún punto, alguna molécula, usted no es tan tonta, quizás tenga hasta algún gen judío. ¿Quién le dice, Morici? ¿Quién le dice? Por ahí todavía es rescatable algo de usted, Morici. La parte judía o la parte gentil. Lo que sea rescatable, rescátelo. Deje de estar usted mintiendo, deje de estar siendo un asesino, deje de estar siendo un felpudo, deje de estar siendo un don nadie. Morichi, es su oportunidad o de hacerle caso a su apellido o de ser una persona de verdad. Y esto es también un mensaje para todos los que odian a los judíos. Empiecen a verse a sí mismos en vez de odiar a los judíos. Si usted es víctima de los judíos, bueno, vaya a la justicia, pida, los judíos me hicieron algo. Pero si no, ¿qué está haciendo Morichi con su vida? ¿Qué está haciendo? Para los que llegaron hasta aquí, digan, quiero la paz, no más Morichi. Shalom y bendiciones.